Bueno, ya ingresó aquí a la plataforma el representante a la Cámara, Andrés Forero, que lo habíamos anunciado. Seguramente usted me ha escuchado sobre este tema de la UPC y lo que ha dicho el secretario de Salud de Bogotá, que es absolutamente delicado, representante, ha dicho la UPC que fijó el gobierno Petro para este año deja moribundo el sistema. Una voz autorizada, es autoridad, es médico, conoce el sistema y que está viendo cómo está la situación de difícil. El incumplimiento de 30.000 millones de pesos a una subred en Bogotá que ha obligado a que los trabajadores contratistas salgan hoy a protestar porque no les han pagado. Bienvenido, buenas tardes. ¿Y cómo ve usted este panorama de la salud en Colombia y por dónde quiere arrancar? Don Didier, un saludo para ti, un feliz año y feliz año para todas las personas que nos oyen y nos ven en este momento. Pues Don Didier, la verdad el panorama es bastante desolador y es bastante problemático. En gran medida se debe a malas decisiones de parte del gobierno nacional. Hemos visto cómo de manera sistemática el presidente ha tomado decisiones que lo que hacen es no afectar a la CPS, sino afectar principalmente a los pacientes y a los usuarios. Yo he sido muy reiterativo en que el gobierno de manera sistemática ha retrasado desde hace ya prácticamente un año y medio el pago de los presupuestos máximos, que para que nos entiendan las personas que nos oyen, son los que permiten, por ejemplo, hacerse cargo al sistema de las personas que sufren enfermedades y tienen y requieren tratamientos que no están contemplados en la UPC. Entonces, con eso, pues el presidente pues lo que ha hecho es propiciar la interrupción de los tratamientos que tienen esas personas o al mismo tiempo lo que ha hecho es que ha frenado la. Por otro lado, pues tú lo mencionabas a propósito del tema de la UPC, porque son cosas que se van acumulando, no son decisiones aisladas, sino que son decisiones que tienen efectos acumulativos. Pues por un lado está el tema de los presupuestos máximos, que ya ha puesto un estrés financiero importante en el sistema, y después está el crecimiento insuficiente de la UPC, que creció, John Didier, por debajo de lo que creció el salario mínimo. Es decir, yo creo que todos lo entienden, más allá de los problemas financieros que se venían arrastrando de tiempo atrás, solamente para que nos entiendan los usuarios, pues básicamente cuando uno tiene una empresa y los ingresos crecen por debajo de lo que crecen los gastos, pues esa empresa se hace inviable y eso es lo que pasó con el crecimiento de la UPC. La UPC son los ingresos del sistema y uno de los gastos importantes del sistema, que son los salarios del talento humano en salud, que según algunos estudios representan 6 o 7 pesos de cada 10 que se gastan en salud en el país, pues la verdad es que los gastos terminan creciendo más que los ingresos y se inviabiliza financieramente el sistema. Adicionalmente, pues hay que decir que el gobierno, pues hace ya un tiempo, tiene controladas e intervenidas a varias EPS que tienen afiliados a más del 50% de la población colombiana. Y esas intervenciones, en lugar de mejorar los indicadores de cartera, los indicadores de tutela y de peticiones, quejas y reclamos, por el contrario, los han empeorado. El remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Entonces, se acumulan muchas malas decisiones de parte del gobierno nacional y quienes terminan pagando las consecuencias son los usuarios y los pacientes. Sí, representante, entonces vamos en este sentido a compartirle la publicación que entregó hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, donde anuncia que que va a convocar extraordinarias. Dice, lo que están haciendo muchas CPS con los dineros públicos de la salud es un robo continuado. De nuevo le solicito a la Fiscalía Colombia profundizar la investigación con auditoría forense. Se citarán extraordinarias en el Congreso para la continuación del debate de la reforma a la salud. Frente a ese trino, pues ya hemos dado cuenta también lo que usted contestó en su momento de acá en Al Día de Noticias. Hemos logrado pues también compartir en ese sentido. ¿Qué piensa sobre esas sesiones extraordinarias que estaría convocando el gobierno nacional para el tema de la reforma a la salud? Pues John Didier, nosotros vamos a seguir dando el debate, ya sea en sesiones ordinarias o sesiones extraordinarias. Eso no cambia nada. Vamos a seguir dando las razones técnicas por las que nos oponemos a este proyecto de reforma, que no tiene ninguna clase de respaldo académico, no tiene respaldo en las asociaciones de pacientes, no tiene respaldo en la Academia Nacional de Medicina, no tiene respaldo en las asociaciones de talento humano en salud. Es realmente un capricho del presidente sin ninguna clase de legitimidad social. Pero más allá de eso, pues vamos a seguir dando el debate. Pero lo que no puede pretender el presidente de la República es tapar la crisis sanitaria que él mismo causó con este debate en el Congreso. Esta reforma no va a resolver los problemas que se están viviendo en este momento. La reforma, en el caso de que fuera a ser aprobada, que yo creo que no va a ser aprobada,
posiblemente sea aprobada en la Cámara de Representantes, pero no en la Comisión Séptima del Senado, pero incluso en el caso en que fuera aprobada, va a entrar en vigencia plenamente 2 años después de ser sancionada por el presidente de la República, John Didier. Es decir, los problemas que están enfrentando las personas en este momento, los problemas de medicamentos, los problemas financieros que enfrenta el sistema en este momento, no se resuelven con la reforma. Por el contrario, creemos algunos que se pueden agravar. Pero nada de discusión. Si efectivamente lo resolvieran, no resuelve lo que está viviendo en este momento el pueblo colombiano. Entonces, por esa razón, yo creo que no podemos dejar que el presidente pretenda tapar a modo de cortina de humo con la discusión en el Congreso de Colombia la crisis que él mismo, él y su ministro y su exministra han causado en el país, retrasando pagos de presupuestos máximos, interviniendo EPS que han terminado empeorando su situación en términos de atención y de cartera y creciendo de manera insuficiente la UPC, inviabilizando financieramente el sistema. Pero es cierto que lo que dice el presidente, que las EPS se están robando el dinero de la salud, que hay un robo continuado. Pues la verdad, John Didier, es que el presidente dice ese tipo de cosas continuamente, pero tiene un doble discurso, porque sale a maltratar a las EPS públicamente, pero a puerta cerrada, de manera clandestina prácticamente, se reúne con esas EPS a negociar la reforma. En esa reforma, entre otras cosas, les va a pagar más a las futuras gestoras que hoy son las EPS por hacer menos, les va a dar una mayor remuneración. Entonces, la verdad, ese discurso yo creo que ya se le agotó también al presidente. Ese doble discurso donde supuestamente está maltratando y criminalizando a las EPS, pero al mismo tiempo se sienta a negociar con ellas. Sí, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las últimas horas dio una rueda de prensa en la que hizo algunas precisiones frente a este tema de la UPC. Dice el ministro, seguramente usted ha tenido la oportunidad de ver, pero para ilustración de esta charla vamos a compartir con nuestros oyentes justamente este trino del Ministerio de Salud. Este año aumentamos la unidad de pago por capitación UPC por encima de la inflación, continuando con los ajustes significativos de los últimos 2 años que suponen ampliamente este índice. El gobierno del presidente Gustavo Petro trabaja por una salud digna y equitativa, llevando atención a quienes más la necesitan. La salud es un derecho, no un privilegio, es el trino del Ministerio de Salud. ¿Qué concepto le merece este trino donde dice el gobierno a través de este ministerio que se aumentó por encima de la inflación, que estuvo sobre los 5 puntos? Pues no, la verdad es que el presidente y ahora el ministro están tratando de hacer acrobacia argumentativa. Entonces, ahora, en contra de lo que se ha hecho usualmente, están tratando de contrastar el crecimiento de la UPC no con la inflación causada el año inmediatamente o el año que termina, es decir, no están contrastando la UPC del año 2000, no están contrastando el crecimiento de la UPC para el año 2025 con la inflación con la que terminó el año 2024, sino con la inflación esperada para el año 2025, algo que no se había hecho en el pasado y de esa manera entonces pues ellos pretenden estar mostrando que hay un crecimiento real, algo que no se da y que la verdad pues es una forma hábil, hay que reconocerlo por parte del presidente, de tratar de mostrar unos mejores resultados, pero que realmente no se condice con la realidad. Pero más allá de eso, incluso creyendo que fuera de esa forma, que no es la manera en que históricamente se ha hecho el contraste de la UPC y se ha hecho el cálculo, que además no solamente tiene en cuenta la UPC, el IPC no tiene solamente en cuenta la inflación causada el año pasado, sino que tiene en cuenta el incremento, por ejemplo, en algunas frecuencias de uso, tiene en cuenta algunas inclusiones, incluso en ese escenario que plantea el ministro, que además se enreda. Ustedes pueden ver esa rueda de prensa y se van a dar cuenta en las entrevistas que él a veces da, que unas veces habla de la inflación del año que termina y otras veces habla de la inflación esperada, pero más allá de eso, en aras de discusión, está creciendo la UPC por debajo del salario mínimo, John Didier. Es que no está dando espacio para que haya un incremento en los salarios del talento humano en salud, porque es que si el salario está creciendo, si efectivamente fuera como él lo está planteando, que solamente pensando en la inflación de este año 2025 que empieza, si el salario está creciendo 9.54%, pero la UPC, que son los ingresos, crecen 5.36%, pues ahí hay un desbalance. No se puede sostener el sistema, o por lo menos no se puede hacer un incremento a los trabajadores del sector salud. Pero que hay que decir una cosa, en el caso, por ejemplo, del sector privado, es posible que se cierren algunos servicios, que haga ya algunas a personas que no les vayan a incrementar el salario, pero en el caso del sector público, por ley, tienen que incrementarlo.
Bueno, en el caso del sector privado también, para las personas que tienen un salario mínimo, tiene que incrementársele por lo menos ese 9.36%. Pero en el caso del sector público, creo que para todos los funcionarios, no solamente a los que ganan el salario mínimo, sino para todos tiene que haber ese incremento. Es decir, están haciendo inviable el sistema. Entonces, el ministro sale con esas acrobacias argumentativas, pero lo cierto es que él sabe que está poniendo en riesgo la atención de miles de colombianos, está poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes, John Didier, y lo hace de manera irresponsable y de manera completamente antitécnica. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, las distintas asociaciones de pacientes, la Academia Nacional de Medicina, las asociaciones de clínicas y hospitales, le han pedido al ministro, le han suplicado que revise esa UPC y él insiste en que esa UPC es suficiente. De hecho, se rió de la Corte Constitucional, porque el año pasado, a propósito de la UPC del año pasado, que ya era insuficiente, él había dicho que le iba a recalcular y su recálculo lo que implicó fue, en cierta manera, darle carta de función al sistema de salud colombiano. Bueno, adicional a, a las declaraciones del ministro, destacamos aquí en el Día de Noticias, en nuestra cuenta de X, también otro trino del Ministerio de Salud que dice, hemos hecho un esfuerzo muy grande por aumentar por encima de la inflación el cálculo de la UPC. Nosotros hemos contrastado los datos que nos suministran las EPS y realizamos una mesa financiera desde el mes de octubre con Presidencia de la República, aseguró el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo en rueda de prensa sobre la UPC. Y pues ahí dice el ministro que están haciendo un esfuerzo. La pregunta en este momento es, ¿qué opina usted o cómo recibe la declaración que entregó el secretario de Salud de Bogotá, que siendo un secretario de Salud de la capital de la República, que dice justamente que la UPC que fijó el gobierno Petro para este año deja moribundo el sistema? Pues es que, John Didier, igual que lo que ocurre con la reforma, los que directamente tienen que enfrentarse, por ejemplo, con el talento humano en salud, en los hospitales públicos, los que tienen que garantizar una atención en sus territorios son los alcaldes y gobernadores. Entonces, esta es una decisión que obviamente los afecta a ellos. Pero el doctor Gerson Vermont también hace una declaración pública a propósito de algo que está sucediendo en la Subred Centro Oriente. La Subred Centro Oriente, hay que decir a los oyentes que son 4 las que existen en la ciudad y una de ellas, que es la Centro Oriente, está intervenida desde hace bastantes meses por parte del gobierno nacional. Y se había comprometido el ministro Jaramillo y el ministerio a hacer un pago de 30.000 millones de pesos que hasta el momento no ha hecho. Y por cuenta de eso no se le ha pagado a los contratistas y se está afectando la atención en salud. Entonces, como tú puedes ver, John Didier, por donde pasa el gobierno deja estragos. Todo lo que toca lo destruye y quienes tienen que pagar los platos rotos en términos de darle la cara a la ciudadanía son los entes territoriales y quienes sufren las consecuencias son los pacientes y quienes necesitan urgentemente medicamentos o tratamientos. La pregunta sería, representantes, ¿a dónde quiere llevar el gobierno? Porque ya no va a liquidar la CPS porque eso crearía pues el caos total, el colapso total del que habla Germán Vargas Lleras y la destrucción total de la que habla Alejandro Gaviria. ¿Qué es lo que quiere el gobierno con el sistema de salud? Tener un sistema de salud netamente público, porque incluso hemos visto que EPS eficientes y buenas como Sura han dicho, no, ¿sabe qué? Mejor le entregamos la EPS, no seguimos en el negocio. El gobierno no le aceptó la propuesta a Sura, pero ¿qué es lo que quiere el gobierno en este caso con la salud de los colombianos? Además de que se está dando el chuchuchú del que se habló en campaña, pues lo hemos visto hecho realidad en estos 2 años de esta administración. Pues John Didier, ¿qué es lo que pasa? El gobierno, la verdad es que está soslayando, está poniendo en segundo lugar a los pacientes y la atención en salud y le está dando prioridad a sus prejuicios y a sus dogmas ideológicos. El presidente, con tal de decir que logró avanzar en la estatización del sistema de salud, aparentemente está dispuesto a sacrificar vidas humanas en todo ese proceso. Entonces, ¿qué sucede? No deja que se salgan buenas EPS, como tú lo señalabas, que están en una situación crítica, que las asfixiaron y las arrodillaron en términos financieros durante estos 2 años, y no dejan que se salgan Sura y que se salgan Compensar, que son buenas EPS. Pero al mismo tiempo intervienen otra buena EPS, como era Sanitas, que tenía un alto nivel de satisfacción en las encuestas que les hacían a sus usuarios, encuestas que hacía el propio Ministerio de Salud, y cuando la intervienen, lo que hacen es que se la tiran. Empieza a empeorar de manera consistente la atención, empieza a empeorar la situación de cartera. Entonces, vemos que ni rajan ni prestan el hacha. Y cuando ellos intervienen, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Pero además, mira esto, John Didier, el gobierno ha tenido la oportunidad de mostrar
cómo funcionaba su reforma con lo que el propio ministro Jaramillo, porque no son palabras mías, calificó como el piloto de la reforma a la salud, que era el nuevo sistema de salud de los maestros que empezó a operar en mayo de este año. Y ha sido un completo desastre. Ha sido, la verdad, un rotundo fracaso. Y el gobierno, en lugar de corregir, en lugar de ver qué es lo que estaba saliendo mal, pues lo que hacen es que tratan de extender lo que ya salió mal para 800.000 personas a 50 millones de colombianos. Eso es irresponsable, eso raya en lo criminal y tanto el ministro Jaramillo como el presidente de la República van a tener que asumir la responsabilidad política de los muertos que están causando. Ayer un oyente realmente calificó que era periodismo de terrorismo porque hablábamos sobre el colapso, la destrucción del sistema en las declaraciones que entregó Germán Vargas y Alejandro Gaviria. Pero hay que ver también que se ha conocido un informe sobre cómo Colombia descendió 46 puntos, 46 puestos en lo que es la calidad y el sistema de atención en salud. Entonces, poco a poco, hay cifras evidentes que demuestran que el sistema de salud colombiano se ha venido deteriorando y como lo decía el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermón, con la pandemia del COVID hubo sistema para enfrentar ese desafío. Ahora el problema es que el sistema como que no funciona, no está funcionando. Así es, John Didier. Y lo que vemos es que este sistema fue capaz de hacerle frente a la más grande pandemia que ha vivido la humanidad en los, yo creo que ha sido, ha sido la más grande pandemia que ha vivido la humanidad, pero lamentablemente no ha sido capaz de resistir 2 años y medio de la incompetencia y de la mediocridad del gobierno de Gustavo Petro. Hemos visto lo que ha sucedido, vuelvo a insistir, con las EPS que ellos intervinieron, hemos visto lo que ha pasado con ese piloto de la reforma de la salud, que es el nuevo sistema de salud de los maestros, hemos visto cómo han retrasado de manera sistemática el pago de los presupuestos máximos, hemos visto cómo ellos han dejado vencer miles de millones de pesos en vacunas que no aplicaron. Ellos decían que tenían todas las soluciones cuando estaban fuera del gobierno y ahora tienen todas las excusas. Entonces, la verdad no creo que sea catastrofista, yo creo que lo está padeciendo la población colombiana, hemos visto cómo han subido las quejas y reclamos prácticamente en un 20%, las tutelas, las peticiones, quejas y reclamos en un 25% a corte del mes de noviembre del año 2024 con respecto al mismo periodo del año 2023 y la situación sigue agravándose. Y el problema es que el gobierno parece no estar consciente, o si está consciente no le importa y está pensando en las elecciones del próximo año, porque a pesar de que desfinanció la UPC para este año 2025, el ministro sí garantizó 4.3 billones de pesos para seguir haciendo politiquería con unos hospitales públicos que no se han visto construidos, por ejemplo, los que invirtieron el año pasado, hay muchos elefantes blancos y el ministro no ha dado explicaciones, y en los equipos extramurales, que fue lo mismo que hicieron aquí en Bogotá con los servicios que tuvo cuando el presidente era alcalde, que no mejoraron la atención, pero sí les sirvieron a ellos de plataforma y clientela política. Un día me toca volarme, te agradezco como siempre la invitación, seguimos dando la batalla, como te decía, en el Congreso, no nos importa si es en sesiones ordinarias o sesiones extraordinarias, pero lo que sí no puede pasar es que esto le permita al gobierno poner una cortina de humo sobre la crisis sanitaria que ellos mismos han causado. Sí, señor. Como de costumbre, muy amable usted con los micrófonos de Al Día de Noticias en emisora.5, nuestras plataformas digitales. Hay que hacerle seguimiento a este tema porque estamos hablando de la vida suya, mía y de todas las personas, de todos los colombianos. No es algo menor, es lo más importante en este momento, la vida de las personas. Que pase buen día. Lo mismo, John Didier, un saludo para ti, nuevamente feliz año para todos los oyentes.